Vamos a hablar ahora de la religión política que, como ya hemos dicho, no es que esté relacionado con la política, tal y como entendemos la palabra hoy, sino que el significado tiene más que ver con polis, es decir, la ciudad-estado griega, ¿no? Entonces, la religión política es la religión tal y como se hacía en cada una de las ciudades griegas, cada una de las polis. Muy al contrario que los misterios, que eran una cosa así como ya hemos dicho, muy underground, muy privada, muy mistérica al fin y al cabo, todos los ciudadanos participan en y de la religión política. Es decir, básicamente, si tú eres ciudadano, por cierto, ciudadanos, pues dependiendo de la polis, pues ciudadanos solo podían ser los hombres, varones mayores de edad, que habían nacido de padre y de madre ateniense, en el caso de Atenas. En fin, esto de ciudadano no es como lo entendemos ahora, sino que era una cuestión bastante más restringida. La cuestión, todos los ciudadanos participan en y de la religión política, y la religión política es consustancial a la polis, es decir, no se entiende la polis sin la religión. La religión y la polis son, pues otra vez por usar la expresión, dos caras de la misma moneda. Y por tanto, la polis se encarga ella misma de edificar templos consagrados a los dioses de la polis. En su momento dijimos también que cada polis normalmente tenía unos dioses preferidos, por así decirlo, ¿no? En el caso de Atenas, pues había tenido lugar este concurso entre Atenea y Poseidón para el eponimato de la ciudad. Entonces, pues, bueno, lo ganó Atenea y todo eso, ¿no? Pero aún así, a Poseidón también se le rendía bastante culto en Atenas, ¿no? Entonces, en el caso de Atenas, pues tenemos que se rendía un especial culto a Atenea y Poseidón, y por tanto pues se construían bastantes templos consagrados a estos dioses, y había muchos ritos, eventos incluso, si queremos decir, destinados a estos dioses. Además, cada ciudad, cada polis, pues tenía sus propios dioses o héroes locales, normalmente héroes, como el caso de Erictonio en Atenas. Entonces, pues a estos héroes locales o dioses locales, pues también se les rendía este culto especial. Y todas las fiestas relacionadas con esta religión tienen que ver con el calendario, ¿no? Es decir, siempre se organizan en una misma fecha, normalmente pues celebrando algún tipo de evento de la naturaleza. Aparte de esta religión política, es decir, aparte de la religión más característica de cada polis, pues existían los cultos panhelénicos, es decir, los cultos que rendían todos los griegos como pueblo. Aquí lo primero que hay que saber es que los griegos, aunque nosotros actualmente, pues bueno, y también ellos mismos, ellos hablaban de helenes, es decir, los griegos, como se decía en griego antiguo. Pero aunque ellos mismos y nosotros sobre todo hablamos de los griegos y parece que los griegos es una cosa, un país, realmente no. Por eso de hecho conocemos la política griega como consistente en ciudades-estado, es decir, cada ciudad, cada polis era bastante independiente de las demás, y de hecho, pues bueno, por ejemplo, la guerra del Peloponeso, ¿no? Pues había guerras entre polis distintas, ¿no? Por ejemplo, entre Atenas y Esparta en la guerra del Peloponeso, ¿no? Entonces, tenían esta cosa de que étnicamente, lingüísticamente, más o menos eran iguales, pero no siempre eran iguales, ¿no? Entonces, precisamente en estos cultos panhelénicos servían para que los propios griegos se pudieran identificar como tales y que se vieran pertenecientes a un mismo pueblo. Y aquí, pues, insisto en este más o menos perteneciente a un mismo pueblo, porque, bueno, históricamente, étnicamente y todo esto, pues sí, eran pertenecientes al mismo pueblo, pero después, pues, cada uno, pues, barría para casa, como decimos aquí, ¿no? Los cultos panhelénicos eran 4. Por supuesto, estos cultos panhelénicos eran muy importantes porque, bueno, servían para cohesionar a los griegos, ¿no? Para darles esta identidad como griegos. Y de hecho, pues incluso se retrasaban guerras, se cambiaban cosas para respetar totalmente estos cultos panhelénicos. Entonces, los 4 cultos panhelénicos son los cultos olímpicos, es decir,
las Olimpiadas, básicamente, que bueno, hasta hoy perviven, y por supuesto se hacían en Olimpia y eran en honor a Zeus. Tenemos también los Juegos Píticos o los Juegos de Delfos en honor a Apolo y a las musas, los Juegos Nemeos, principalmente en Nemea, lógicamente, pero también en Argos, y eran unos cultos de origen fúnebre. Y por último los cultos ístmicos, que tenían lugar en el Istmo de Corinto, y bueno, estaban consagrados a Poseidón. Tenemos que hablar un poquito sobre el origen de la polis. Ya hemos dicho que la polis, pues la traducción española normalmente suele ser ciudad-estado, es decir, eran unas ciudades pero independientes las unas de las otras, es decir, las polis no formaban un país, Grecia, sino que, bueno, pues cada ciudad era totalmente independiente de las demás, y como digo, pues de vez en cuando pues tenían sus rencillas, sus guerras y todo eso, ¿no? Entonces, el origen de estas polis son los reinos micénicos, en los que las castas nobles se aliaban para regir el poder. Entonces, la religión concreta de cada polis es una herencia histórica de estos cultos a estas familias nobles, a estas castas nobles que se aliaban para regir el poder. Y como hemos comentado en el caso de Atenas, con Atenea y Poseidón, los dioses de la polis, así un poquito entre comillas, son los dioses patrios por ser los dioses de la tribu, es decir, el origen de la ciudad o algún evento histórico de la ciudad está relacionado con el propio origen de la ciudad, con alguna cuestión sobre esta casta noble, sobre estas familias, en fin. Una cosa muy curiosa que nos choca, y aquí pues tenemos otra vez, ¿no?, que la religión política no es una iglesia, así iglesia con la I mayúscula, tal y como la entendemos hoy en día. Es decir, no hay unos sacerdotes, una cosa muy extraña, ¿no? No hay un libro, de hecho, no hay una Biblia, por así decirlo. Básicamente, todas estas cosas que nosotros consideramos indispensables para una iglesia, para una religión, pues eso no existía en la religión griega, sino que la religión política de los griegos pues se basaba principalmente en la tradición, en las costumbres y por supuesto porque los mitos decían pues cómo era el rollo. Hemos comentado que las actividades religiosas pues eran, bueno, toda la religión en general era básicamente consustancial a la polis, y que todos los ciudadanos tenían que participar en y de esta religión política. Entonces es lógico que todas las actividades religiosas, todo lo que tenía que ver con la religión, fuera subvencionado por la polis, lógicamente. No va a ser subvencionado. Bueno, también podía ser, de hecho vamos a ver algún ejemplo, pero normalmente no era subvencionado por familias ricas, familias poderosas, ni nada de eso, sino directamente por la polis, es decir, todas las fiestas, las estatuas, los templos, y todo esto era directamente pagado por la polis. Por supuesto, cada ciudad, cada polis hace propaganda, también así un poquito entre comillas o en cursiva, de su religión, es decir, cada ciudad tiene totalmente que defender su religión ante la impiedad, eso era algo terrible, la impiedad, y también tenía que defenderla de la introducción de nuevas divinidades. Esto, sobre todo cuando lleguemos a la época helenística, pues va a cambiar, pero en principio, sobre todo en la Grecia clásica, lo que conocemos como la Grecia clásica, ¿no?, el siglo V, sobre todo el IV incluso, ¿no?, la propia polis tenía que proteger su religión, y entonces de hecho esto sobre la introducción de nuevas divinidades es una de las acusaciones por las que Sócrates fue juzgado y en última instancia condenado a muerte, a beber cicuta y todo eso que en principio conocemos. En cualquier caso, os recomiendo mucho, por cierto, la obra de Platón, Apología de Sócrates. Dejaré un enlace en las notas de la lección para descargar el libro en Amazon, una traducción mía. La verdad, muy recomendable la lectura, es muy cortita, yo creo que se puede leer en menos de 2 horas y, permite ver qué tipo de persona era este Sócrates, porque al final no sabemos muchas cosas de Sócrates, normalmente no sabemos muchas cosas de Sócrates, sobre todo yo no sé que no sé nada, pero este Sócrates era todo un personaje y merece la pena ver, algunas cuestiones de su personalidad en esta obra. Así que te dejo el enlace y si quieres puedes comprar el libro, es bastante baratito, bastante cortito, así que
Vamos a ver ahora algunas de las principales fiestas que tenían lugar en las distintas polis, sobre todo en Atenas, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, históricamente, pues siempre conocemos mucho más sobre la propia Atenas que de otras polis. Pero bueno, también vamos a comentar algunas fiestas de otras ciudades, ¿no? Pero como digo, principalmente Atenas. Entonces, la primera fiesta que vamos a ver es Hecatombeón, que bueno, pues como digo, se celebraba en Atenas a fin de año, que era alrededor de junio. Esto nos choca un poquito, pero sí, el fin de año en Atenas, en el mundo griego en general, se celebraba alrededor de junio, que bueno, tenía que ver con la siega de cereales. Ese era el fin de año. En esta celebración, el arconte pues es básicamente el gobernante de la ciudad, tomaba posesión de su cargo y se volvía a iniciar el calendario, por supuesto, ¿no? Acaba un año, entonces empieza otro con un nuevo arconte. En este caso sí que tenemos algunas ceremonias que eran llevadas a cabo por familias pudientes y por supuesto el nombre de la fiesta Hecatombeón está lógicamente, ¿no?, relacionado con la inmolación de numerosas hecatombes, es decir, bueno, hecatombe, para quien no lo sepa, pues literalmente es la inmolación de 100 bueyes, ¿no? Entonces, una hecatombe, pues sería sacrificar 100 bueyes, pues aquí se inmolaban varias hecatombes, ¿no? Entonces, pues 200, 300, 400 bueyes, ¿no? Un montón de bueyes. Aparte de estas hecatombes, ¿qué más se hacía? Pues se purificaba el santuario central de Atenea Políade, se adornaba la estatua y se lavaba su ropa, ya que esto, bueno, representaba el comienzo de una nueva vida. Ya hemos estado diciendo que esto era muy frecuente, ¿no? Esto de lavarse, cambiarse la ropa, todo esto siempre implica pues purificación, un nuevo comienzo, etcétera. Durante todo este proceso de adornar la estatua, lavar la ropa y todo esto, se llevaba la ropa al río en una procesión que comenzaba con tortas de higos, y esto era también porque se supone que el higo fue la primera comida que comieron los humanos civilizados. Entonces, pues bueno, ahí está el simbolismo. Y por supuesto Atenea, en este día en el que, bueno, le cambiaban la ropa y se purificaba a su santuario y todo esto, pues Atenea no estaba disponible, faltaría más. Hablamos ahora sobre las esciras, que también se celebraban hacia el cierre del año, pues otra vez sobre junio. Y estas eran unas fiestas organizadas por las mujeres, lo cual pues claramente rompe con el orden social, ya que hemos dicho que normalmente las fiestas son llevadas a cabo por ciudadanos y los ciudadanos por definición solo eran hombres, ¿no? Entonces, pues el hecho de que unas fiestas importantes fueran organizadas por mujeres era algo totalmente revolucionario, por así decirlo. Uno de los eventos principales de estas fiestas eran las bufonias. Bufonias no tiene nada que ver con bufón, ni con payasos, ni nada de eso, sino que literalmente es la matanza de un toro, ¿no? Entonces, en estas bufonias se sacrificaba un toro a Zeus. Todo esto le echaba mucho cuento, le echaba mucho teatro, ¿no? Entonces se suponía que era el propio toro el que decía yo quiero ser sacrificado, ¿no? Entonces, bueno, pues el toro elegía ser sacrificado, luego llegaba el matarife, el sacrificador, bueno, pues sacrificaba al toro efectivamente y luego salía huyendo, ¿no? Porque algo así como decir, ay Dios mío, he matado al toro que hemos sacrificado a Zeus, ¿no? Y entonces se culpaba al cuchillo, se decía, el culpable de la matanza del toro no ha sido el sacrificador, sino que el culpable ha sido el cuchillo. Entonces el cuchillo era arrojado al mar y todo esto lo que representaba era la purificación de los pecados, es decir, el cuchillo ha matado al toro, entonces el cuchillo es, bueno, procesado y arrojado al mar, es decir, es castigado, entonces pues ya todos los pecados se van al mar con ese cuchillo y por tanto el fin de año termina con los pecados purificados, de modo que podamos empezar el nuevo año pues limpitos. Hablamos ahora de las cronias que se celebraban durante el mes de Hecatombeón y bueno, pues con el nombre pues es fácil adivinarlo, eran en honor a Crono. Y sabemos, lo comentamos en su momento, ¿no?, que Crono era el que regía el mundo durante la Edad de Oro, es decir, cuando los dioses y los humanos eran iguales, convivían, compartían y todo eso, todos los humanos eran iguales entre sí. Entonces, ¿cómo se representaba esto en las propias fiestas? Pues los señores invitaban a sus esclavos. Por cierto, es una locura la cantidad de esclavos que existía en la antigüedad. De hecho, en una ciudad había más esclavos
que ciudadanos libres, lo cual, bueno. La cuestión, los señores invitaban a sus esclavos y estos esclavos por un día eran libres y, bueno, pues más o menos podían hacer lo que quisieran. Las Panateneas son unas celebraciones bastante importantes, eran llevadas a cabo durante 2 días y en esta celebración pues se hacían concursos gimnásticos, carreras de antorchas y muchos otros eventos. Luego, bueno, esto era cada año durante 2 días, pero cada cuarto año tenían lugar las grandes Panateneas. Entonces, en estas grandes Panateneas había una procesión de mujeres vírgenes. Ya sabemos que la virginidad tiene este significado de pureza y todas estas historias. Entonces, en esta procesión, varias mujeres vírgenes llevaban el peplo que habían bordado para Atenea. Y una vez que se llegaba a la Acrópolis, se sacrificaban 4 bueyes. Hemos hablado mucho de Atenas, así que ahora vamos a cambiar al mundo dorio, con las Carneas, que eran las grandes fiestas del mundo dorio. Como digo, el mundo dorio, pues básicamente lo que conocemos, pues Esparta, y tenían lugar a finales de verano para honrar al dios Apolo Carneo. Ahora, ¿qué es esto de Apolo Carneo? Pues posiblemente había una divinidad predoria, es decir, de antes de que llegara la etnia, la raza doria, que se llamaba Carneo, y este Carneo posiblemente luego sería, una vez que llegaron allí los dorios, identificado con Apolo. Entonces, pues, Apolo Carneo. Estas fiestas para los dorios, para los espartanos básicamente, eran muy importantes, eran de suma importancia y de hecho se modificaban incluso planes de guerra con tal de respetar estas fiestas. Es decir, si los propios espartanos decían no, aquí no se lucha hoy, que tenemos las Carneas, pues fijaos lo importante que eran estas fiestas. ¿Y en qué consistían? Pues durante 9 días los varones, por supuesto, se purificaban, y todo esto está relacionado con la rigidez militar que, bueno, todos conocemos sobre Esparta, ¿no? Esparta pues era básicamente una polis cuyo único fin era la guerra. Entonces, esta fiesta representaba la rigidez militar. ¿Y qué pasaba durante estos 9 días? Pues se montaban 9 tiendas de campaña y eran ocupadas por 9 hombres en edad militar. Por supuesto, esto es todo puro simbolismo, pero bueno, sabemos que las celebraciones, bueno, iba a decir antiguas, pero también hoy en día, ¿no? Las celebraciones religiosas de hoy en día, al fin y al cabo, es puro simbolismo todo. Y mientras estos 9 hombres estaban en estas 9 tiendas de campaña durante 9 días, se portaba una estatua de Apolo Carneo en recuerdo del viaje de los Heraclidas. Habíamos comentado ya durante las clases de Heracles que los Heraclidas eran los hijos, bueno, ya sabemos que Heracles había tenido bastantes hijos y que estos Heraclidas luego ayudaron a los dorios a llegar y básicamente ocupar el territorio. Entonces esta procesión con la estatua de Apolo Carneo tenía el objetivo de aplacar la ira de Apolo, porque uno de los Heraclidas había matado a Carno, que era un sirviente de Apolo. Entonces, pues bueno, quizá otra explicación, habíamos dicho que Carneo quizá era una divinidad predoria que fue asimilada a Apolo, o también otra explicación era que un tal Carno era sirviente de Apolo y que entonces, bueno, pues eso, cuando llegaron los Heraclidas, es decir, cuando llegaron los dorios, pues uno de estos Heraclidas mató a Carno, es decir, aniquilación. Esto lo habíamos visto, por cierto, en las primeras clases del curso, ¿no? Aniquilación de las divinidades anteriores para suplantarlas con las propias divinidades, ¿no? Entonces, los Heraclidas matan a Carno, que era un mero sirviente al fin y al cabo de Apolo, y quizá Apolo pues se puso en honor a Carno esta advocación de Apolo Carneo. Otra fiesta eran las Tesmoforias, organizadas en honor a Deméter y a Perséfona. Aquí tenemos otra vez esta madre y esta hija. El nombre está relacionado con Thesmoi, que, bueno, literalmente son las leyes, y concretamente son las leyes por las que los hombres deben trabajar la tierra. Dijimos en su momento que cuando Perséfone fue secuestrada por Hades, Deméter se puso muy triste, tal y cual, y mientras Deméter estaba, por así decirlo, de luto por Perséfone,
pues la tierra no crecían plantas y por tanto estas tesmoforias pues son simplemente una celebración de este tercio del año en que Deméter estaba de luto por su hija y no crecía nada de la tierra. Estas tesmoforias también son un poquito raras porque también eran llevadas a cabo por las mujeres casadas con atenienses y bueno, pues aprovechaban estas celebraciones para realizar sus propias costumbres privadas, ¿no? Quizá de su propia tierra o de, bueno, cosas de mujeres, como se dicen. En cualquier caso, no se sabe mucho sobre las tesmoforias, lo cual, bueno, pues tiene sentido porque al ser una fiesta realizada por mujeres, pues claro, los detalles pues básicamente solo los conocían las mujeres y las mujeres en la antigüedad no estaban muy dadas a escribir, posiblemente no sabían leer o escribir, entonces pues hay poca documentación. Una cosa muy curiosa es que se sacrificaban cerdos, que era un animal que, bueno, no era común en los sacrificios. ¿Y qué se hacía con estos cerdos? Pues se enterraban por la noche y luego al día siguiente se recuperaban los restos, pero no los restos que enterraron anoche, sino los restos que se enterraron el año anterior. Entonces, pues bueno, me puedo imaginar que eso sería un poquillo asqueroso, pero... Por último vamos a hablar de las antesterias que eran celebradas principalmente en Atenas a finales de febrero, principios de marzo, en honor al dios Dioniso. En estas fiestas se visitaba el templo de Dioniso para abrir las jarras con vino nuevo y bueno, pues se repartía este vino e incluso se hacían concursos de beber. Durante esta celebración estaba abierto el santuario de Dioniso de los Pantanos y entonces tenía lugar la hierogamia de la mujer del arconte con Dioniso. La hierogamia literalmente es la boda sagrada de la mujer del arconte con Dioniso. No se sabe muy bien qué haría esta mujer allí, metida en el templo una noche, haciendo esta hierogamia, esta boda sagrada, pero... Luego ya el tercer día era de culto a los muertos y también había concursos de comedias. Ya sabemos que los griegos eran muy dados a la tragedia, a la comedia, al teatro en general, ¿no? Entonces, en estas fiestas había un concurso de comedia y el vencedor ganaba el derecho a figurar en la lista de actores para las Dionisias urbanas, que era otra fiesta. Y, bueno, no se sabe muy bien, pero siendo una fiesta en honor a Dioniso, posiblemente había danzas lascivas.